Espero que los bocaditos, el café a cargo de Alianza Café de Tecnoserv. Para nosotros es un reto hacer un evento como la convención y tener que negociar con el hotel qué café vamos a servir. Lo bueno es que acá nos da la facilidad de poder traer un café distinto. Espero que lo hayan probado. Tomar café es una experiencia y la verdad, pese que tenemos mucho acceso al café, creo que nunca está de más probar nuevas cosas como el café que hoy día tomamos. Este panel, ya hemos visto el contexto socioeconómico, el panorama de desarrollo. Los cambios que la Unión Europea propone para la comercialización de café y cacao fueron el tema central de la convención el año pasado. El año pasado se hicieron básicamente presentaciones de instituciones públicas al respecto, porque en realidad nos interesaba saber cuál era la posición del Estado y cómo iba a abordar Perú este tema. Hoy en día, con el proceso ya en ciernes, vemos que palabras como debida diligencia, georreferenciación, van entrando cada vez más al diccionario de la comercialización que estamos teniendo y por ende a la agenda de todos aquellos que estamos en café y en cacao. Y de alguna manera, un proceso como este, para un país como el Perú, también es una oportunidad. ¿Por qué? Porque Perú es uno de los países que lidera los temas de certificación. Perú tiene una posición de liderazgo tanto en café y en cacao de comercio justo y sobre todo orgánico. Entonces tenemos productores habituados a hacer rutinas de debida diligencia o similares. Este panel va a hablar sobre cómo hoy en día el sello más grande del mercado, el Rainforest Alliance, va a hablarnos cómo el rol de la certificación se va a de alguna manera acoplar el proceso de debida diligencia de la Unión Europea. Para eso invito a la mesa a José Estete, Miguel Pacheco y Carolina Bastidas de Rainforest Alliance, para que por favor nos puedan acompañar. Pido un aplauso para los tres. Y para comentar este panel, la dualidad que siempre nos gusta tener. Una mirada desde el lado de las cooperativas a cargo de Lorenzo Castillo, gerente de la Junta Nacional del Café, y una mirada privada a cargo de Carlos Costilla Mora, que es el jefe de sostenibilidad de Perusa, el más importante exportador de café. Pido un aplauso para Lorenzo y para Carlos, por favor. Acá. Estamos retrasados, pero no obstante, creo que en este panel es muy relevante escuchar los comentarios que vamos a hacer y tratar de tener un espacio mínimo con el público. El equipo de Rainforest Alliance dispone de 20 a 30 minutos entre los tres para hacer la exposición. Después Lorenzo Castillo nos hará los comentarios y preguntas del caso. Inmediatamente después Carlos. Las preguntas serán respondidas por el equipo y después haremos una ronda breve, pero haremos una ronda de 2 o 3 preguntas del público en caso hubiera. Ok, entonces pido un aplauso de nuevo para el equipo de Rainforest, felicitando al señor Miguel Pacheco como nuevo representante del país y gracias por apostar por la cámara, tenemos un vínculo. Entonces le doy el micrófono a José Astete. Gracias a la Cámara también por la invitación. Mi nombre es José Astete, asociado senior en agricultura sostenible en Rainforest Alliance. Para los que no conocen, Rainforest Alliance somos una ONG que trabajamos en la intersección entre los bosques, las comunidades y los negocios. Implementamos diversos proyectos, iniciativas y tenemos una herramienta también llamada el programa de certificaciones de Rainforest Alliance, la que nos ayuda a promover una agricultura sostenible a partir de las fuerzas de mercado. Y específicamente hoy día les voy a hablar de cómo la certificación, que es una pregunta que nos han estado haciendo muy seguida en los últimos meses, cómo la certificación les puede ayudar a las organizaciones productoras, a los comercializadores, a los traders, exportadores, a cumplir con la nueva regulación de la Unión Europea en deforestación, la llamada UDR. Entonces, primero, quiero mostrarles la agenda de esta presentación y de lo que vamos a hablar el día de hoy. Vamos a empezar primero contextualizándonos un poco, hablando acerca de las exigencias de la nueva regulación de la Unión Europea y cuáles son los roles que tienen que tener los diversos actores. Luego pasaremos a hablar
del rol específico de Rainforest Alliance, cómo Rainforest Alliance y el estándar de certificación se alinea a la nueva regulación de la Unión Europea, y finalmente cómo podemos operativizar este alineamiento de Rainforest Alliance con la nueva regulación de la Unión Europea. Como muchos de ustedes saben, la nueva regulación de la Unión Europea alcanza a 7 productos: palma, madera, caucho, soya, carne de vacuno y específicamente lo que nos trae el día de hoy, café y cacao, que son 2 commodities que son también cubiertos por el estándar de Rainforest Alliance. Entonces, recordando un poco y entrando a lo que es la regulación europea en sí, entramos a lo que es la prohibición, el artículo 3, que señala que está prohibido introducir a la Unión Europea producto que venga de la deforestación, producto que no haya sido producido en conformidad con la legislación nacional, y este producto que ingresa a la Unión Europea tiene que estar amparado por una declaración de debida diligencia. Y a lo largo del texto de la regulación de la Unión Europea se hace mención a el operador, que es un actor bastante importante y que se va a hacer mención a lo largo de la presentación, y como les dije está también mencionado a lo largo de la regulación. ¿Y quién es el operador? El operador es justamente esta persona física o jurídica que realiza este ingreso de producto, café o cacao, a la Unión Europea. Este es el operador, y como van a ver, lo vamos a estar mencionando en los siguientes slides. Entonces, en resumen, el producto tiene que estar libre de deforestación, de conformidad con la legislación, y tiene que haber una declaración de debida diligencia. ¿Cuáles son las obligaciones de este operador, que es, como les decía, el actor que introduce este producto a la Unión Europea? Tiene 3 obligaciones, y esto se señala en el artículo 4. Las obligaciones son: 1, el de ejercer la debida diligencia, y esto lo vamos a ver en el siguiente slide. ¿Qué significa hacer una debida diligencia? 2, es el de presentar una declaración de debida diligencia ante las autoridades europeas. Y 3, es el de asumir la responsabilidad de que el producto cumpla con los requisitos que se mencionaron en el slide anterior. Entonces tiene 3 obligaciones los operadores. ¿Y de qué hablamos cuando hablamos de debida diligencia? Ya la misma regulación nos menciona que esta debida diligencia tiene que estar compuesta por tres temas o 3 etapas. La primera es la recopilación de la información, los datos y la documentación de cómo se ha producido este café o cacao. 2, la debida diligencia tiene que tener medidas para evaluar el riesgo. A partir de la información que se ha recopilado, se debe evaluar el riesgo. Y finalmente, habiendo evaluado el riesgo, se tiene que tomar medidas para reducir este riesgo. Todo esto está detallado en los diversos artículos dentro de la regulación, a los cuales no vamos a entrar en mayor detalle porque esto lo pueden encontrar ahí, y lo que queremos centrarnos hoy día es en cómo la certificación puede ayudarlos a cumplir con estas diversas etapas. Y recordar que estas etapas, la recopilación de información, la evaluación de riesgo y la reducción de riesgo, se tiene que tomar antes de que este producto ingrese a la Unión Europea, no después. Y es aquí donde la rana aparece, y la rana nos puede ayudar a cumplir con las diversas etapas de este proceso. Entonces, este es un ejemplo hipotético de una cadena de suministro, que puede ser café o cacao, en donde en la parte derecha tenemos a los actores que están ubicados en la Unión Europea, que son el operador y el comerciante. El operador, como les decía, que es el actor que introduce el producto dentro de la Unión Europea, y los comercializadores, que lo comercializan dentro de la Unión Europea. Estos 2 actores tienen responsabilidad legal frente a la Unión Europea. Y del otro lado, en origen, tenemos a los actores que producen y los que pueden procesar en origen o comercializar en origen. Estos actores no tienen responsabilidad legal ante la Unión Europea, pero somos un actor bastante importante para lograr que el operador cumpla su objetivo de realizar una debida diligencia. ¿Por qué? Porque lo que se espera de nosotros en origen es que nos aseguremos de la conformidad del producto, que este producto sea producido de acuerdo a la legislación. Tenemos también que mantener la información de este producto
Por ejemplo, los puntos GPS, las poligonales que ya se han comentado en presentaciones anteriores. Tenemos también un rol importante ahí en el tema de transparencia y trazabilidad para evitar que este producto se mezcle con producto que no cumple con la regulación europea. Entonces, ya entrando un poco más al tema que es cuál es el rol de la certificación dentro de esta exigencia de la Unión Europea. Este rol ya se explica dentro de la misma regulación de la Unión Europea en dos párrafos o segmentos. Uno es dentro del artículo 10, en la parte 2, en la letra N, se indica que los sistemas de certificación pueden servir de información para lograr hacer la evaluación de riesgo. Ese es uno de los puntos donde la certificación puede apoyar, como información para hacer la evaluación de riesgo. Y otro apartado donde se señala dentro de la regulación también el rol que puede llegar a cumplir la certificación es el de que puede utilizarse este sistema de certificación para hacer la evaluación de riesgos. Esa incidencia también en el apartado anterior, aunque el anterior estaba más relacionado a la información que se colecta a partir del programa de certificación. Pero aquí resalto en rojo este tema, que estos sistemas no deben sustituir la responsabilidad del operador en lo que respecta a la debida diligencia. Es decir, tener un certificado no exime a un operador de realizar una debida diligencia. Entonces, ¿cuál es el rol de la certificación? Y en general, ningún esquema de certificación es una luz verde para el cumplimiento con la Unión Europea. Pero sí puede ayudar bastante en lo que es recopilación de datos y evaluación de riesgo, que son procesos, etapas intrínsecas del proceso de certificación que ya se viene realizando hace años. Y específicamente, aquí es donde aparece la rana también, es donde nos puede el sistema de REA ayudar, porque muchas de las exigencias de la Unión Europea ya han venido siendo abordadas por Rainforest Alliance en el nuevo estándar desde el año 2021. En resumen, ¿cuáles son los beneficios que tiene la certificación? Uno es el hecho que, como voy a presentarlo más adelante, es que el estándar ya está bastante alineado a las exigencias de la Unión Europea. Otro es la información que se recaba en los procesos de auditoría y en los procesos de certificación. Por ejemplo, el tema de los retos de tener puntos GPS, de tener poligonales, son retos que, como les decía, ya en el programa de certificación de RA se han venido abordando desde 2021. Todas las organizaciones que están certificadas RA ya de por sí tienen puntos GPS y ya cuentan con poligonales. En este primer año un 10% de ellas. Eso lo vamos a ver más adelante también, ese detalle. Tenemos también ya dentro del estándar un proceso de evaluación de riesgo de deforestación. Aquellos que han utilizado el programa saben que tenemos una plataforma en la cual las organizaciones suben sus puntos GPS, suben sus poligonales y automáticamente en el lapso de 2 horas se les genera un mapa de riesgo de deforestación y un Excel por productor en el cual se indica cuál es el riesgo de que estos productores hayan deforestado. Luego tenemos acceso a capas forestales patentadas por Rainforest Alliance. Rainforest Alliance, para el caso de Perú, como Perú fue identificado por la organización como un país de alto riesgo de deforestación, se desarrollaron capas a detalle, si no me equivoco, a 10 metros de bosque primario al año 2014, que es el año de corte para el caso de Rainforest Alliance. Luego tenemos también el sistema de trazabilidad de Rainforest Alliance. Tenemos un sistema de trazabilidad también digital en el cual todas las ventas y las comercializaciones de productos de REA son reportadas en esta plataforma y están digitalizadas. Y finalmente tenemos un sistema de custodia que es auditado por una tercera parte. Ahí mi compañera Catalina les puede dar más detalles sobre esto, pero hay auditorías de campo anualmente que se realizan justamente para verificar el tema de deforestación y alineamiento con la legislación nacional. Entonces, en este cuadro sí me quiero detener un poco porque habla del alineamiento de Rainforest Alliance con la regulación de la Unión Europea, ya que hay algunos ejemplos de alineamiento. Para empezar, el alcance, café y cacao son dos commodities que ya están cubiertos por Rainforest Alliance, también son exigidos por la Unión Europea.
El tema de la definición de bosque, también compartimos la misma definición de bosque, que es la definición de la FAO. Requisitos de deforestación también son similares, en ambos casos se prohíbe la deforestación. La fecha de límite, Rainforest Alliance tiene una fecha de límite más exigente que el de la Unión Europea, que es 2014. Temas de legalidad nacional también son bastante similares, en ambos casos se pide que los titulares de certificación, los productores, cumplan con la legislación nacional y esto, en nuestro caso, ya es auditado. Y una evaluación de riesgo. En el caso de Rainforest Alliance también hay evaluaciones de riesgo que hacen los productores como parte del proceso de certificación y que es una exigencia de la Unión Europea. Así, hemos identificado que hay como 65 requisitos o criterios del estándar de Rainforest Alliance, de los 160 y pico que tenemos, 65 que se alinean a la regulación de la Unión Europea. Sin embargo, hay algunas diferencias claves, pequeñas pero hay. Una, por ejemplo, es el tema de trazabilidad, ¿no? Como ya han visto, es bastante importante para la Unión Europea el tema de trazabilidad, y en el caso de Rainforest Alliance nosotros manejamos 3 niveles de trazabilidad, que es el de identidad preservada, segregación y balance de masas. La Unión Europea, la trazabilidad que están exigiendo es similar a lo que es identidad preservada para Rainforest Alliance. ¿Eso qué quiere decir? Que las organizaciones que están certificadas Rainforest Alliance y desean alinearse a la nueva regulación de la Unión Europea tendrían que utilizar el nivel más estricto de Rainforest Alliance, que es el de identidad preservada, y no usarían el de mass balance o el de segregación. En excepciones también hay una diferencia sobre deforestación. Rainforest Alliance, bajo ciertas circunstancias y excepcionalmente, puede permitir hasta un 1% de deforestación, pero esto ya no es permitido por la Unión Europea, y en ese sentido, para alinearnos se tiene que también eliminar esa excepción en el caso de Rainforest Alliance. Y hay requisitos geográficos, por ejemplo el tema de las coordenadas GPS. En el caso de la Unión Europea se pide coordenadas GPS para todas las unidades de finca, y en el caso de RA se pide para el primer año que si un productor tiene 2 fincas, digamos, 2 unidades de finca, una de ellas tenga puntos GPS por lo menos, pero luego en el tercer año todas las unidades de finca tienen que tener puntos GPS. O sea, finalmente todas llegan a tener puntos GPS. Lo que pasa con RA es que nuestra exigencia es progresiva. Ahí también tenemos que alinearnos. El otro punto de diferencia son las poligonales. Como saben, la regulación europea pide poligonales para fincas de más de 4 hectáreas. En el caso de RA pedimos poligonales para todas las fincas, pero igual que en el caso anterior, progresivamente. En el primer año pedimos un 10% de las fincas con poligonales, pero finalmente todas las fincas tienen que tener poligonales, incluyendo las de menos de 4 hectáreas en el lapso de 6 años. El otro tema es algo menor, el tema de los puntos GPS. La Unión Europea pide 6 decimales en estos puntos GPS y RA pide 4 decimales. Entonces, para alinearnos a la Unión Europea y para que una organización certificada de Rainforest Alliance pueda alinearse a la Unión Europea y utilizar los sistemas de Rainforest Alliance, como es la trazabilidad, la evaluación de riesgo de deforestación, etc., como parte de su cumplimiento con la Unión Europea, hemos habilitado o desarrollado unos 4 requisitos adicionales, opcionales, para los que desean este alineamiento en la plataforma de Rainforest Alliance. Estos 4 requisitos adicionales, que los llamamos requisitos adicionales UDR, uno es referido a las poligonales. Como les comentaba, ahora estamos a las que desean alinearse se les va a exigir que todas las fincas de más de 4 hectáreas tengan poligonales. El otro es el tema de los decimales. Se pide que tengan 6 decimales los puntos GPS y ya no 4. El otro tema es que la organización tiene que implementar medidas para prevenir y abordar casos potenciales de corrupción. Y finalmente, la otra exigencia, la última, es que la organización tiene que mostrar pruebas de pagos de tasas, regalías, impuestos y otros cargos aplicables según las exigencias legales del país. ¿Cómo operativizamos este alineamiento de Rainforest Alliance con la Unión Europea para aquellas organizaciones que lo desean?
Eso lo hacemos a través de nuestra plataforma. Las organizaciones que certifican tienen una plataforma donde llenan información de las fincas y de sus procesos. Y en esa plataforma hemos habilitado un botón, un módulo llamado configuración IUDR, donde las organizaciones pueden darle clic, pueden abrir la opción de editar y les va a aparecer una ventana acerca de lo que significa alinearse a la Unión Europea, es decir, los 4 requisitos adicionales que les he comentado en el slide anterior, y además algo muy importante que es compartir la información, o sea que la información que han generado dentro del programa de certificaciones se compartiría de manera automática con sus compradores, es decir, con eso se evitan el trabajo de andar enviando información con cada venta que hagan, sino automáticamente el sistema de trazabilidad identifica a quién le han vendido y la información del proceso de certificación se iría también a este comprador. Y finalmente tienen ya, una vez que han logrado aceptar, se habilitan estas 4 opciones, estos 4 requisitos adicionales dentro de la plataforma, de su plataforma. Entonces, como volviendo al tema de intercambio de datos, ¿qué información se compartiría? ¿Qué información compartirían con sus compradores en caso de aceptar este alineamiento? Se compartiría información relacionada a los datos geográficos, los puntos GPS, las poligonales que han recabado dentro del proceso de certificación. Se compartiría también la evaluación de riesgo de deforestación. Se compartiría lo que es información sobre el cumplimiento relativo a los requisitos de IUDR, los 4 requisitos que les he mostrado adicionales, y los 65 requisitos que están alineados a la regulación europea. Entonces, toda esta información se compartiría con los compradores siguiendo las transacciones multitrace que hagan en nuestra plataforma. ¿Cómo se compartiría esto? Se compartiría a través de un Power BI al cual tendrían acceso los compradores, en el cual se mostrarían los 65 criterios. Ahorita les voy a mostrar una lista de este Power BI, donde se mostraría si es que la organización ha cumplido o se encuentra en no cumplimiento, o si es que tiene una no conformidad abierta o cerrada. Se compartiría también la evaluación de riesgo de deforestación, como les dije, y los geodatos, puntos y poligonales. Esta es una visión de cómo sería el Power BI al que tendría acceso el comprador, en el cual, como pueden ver ahí, hay la lista de organizaciones que le proveen, tendrían por un lado con su código ID, etc., y una columna en la cual, si es que la organización ha deseado habilitar esta opción de cumplimiento con IUDR dentro de Rainforest Alliance. Y también tendrían acceso a las no conformidades, pero no se estaría dando detalles, por ejemplo, las evidencias que se encontraron en campo, etc., al comprador. Sería una información de si es que la no conformidad está abierta, cerrada, o se encuentra en proceso todavía de andar levantando la no conformidad. Ese sería el tipo de información que se compartiría respecto a los 65 requisitos que se ha visto que se alinean a IUDR. ¿Cuál es el cronograma que hemos establecido nosotros en Rainforest Alliance para alinearnos a la regulación de la Unión Europea? Es este de acá. Desde el 15 de enero ya las organizaciones pueden habilitar este módulo de alineamiento con la regulación de la Unión Europea. Desde el 31 de julio, los actores de la cadena de suministro, es decir, los primeros compradores y actores después del primer comprador, van a poder tener acceso a esta información de aquellos que hayan aceptado alinearse a la regulación de la Unión Europea, para que finalmente el 30 de diciembre que entre en vigencia la regulación, ya los actores puedan tener esta información, y sobre todo los operadores, que son quienes tienen que responder ante la Unión Europea. Finalmente, todo lo que les he comentado es para las organizaciones que están certificadas en Rainforest Alliance, pero también para abordar el tema y atender a aquellos que no están certificados en Rainforest Alliance, estamos desarrollando una herramienta de evaluación de riesgo de deforestación, a la cual tendrían acceso aquellos actores que no están certificados, en los cuales sería un proceso similar de evaluación de riesgo de los que están certificados, en el cual tienen que subir sus puntos GPS en una lista Excel y las poligonales en KML, y en el lapso de unas 2 horas obtienen una evaluación de riesgo, que son mapas GeoPDF y una lista Excel con el riesgo de cada unidad de finca.
En conclusión lo que queremos hacer en Rainforest Alliance es aprovechar la información que ya se recolecta en el proceso de certificación, aprovechar las herramientas de evaluación de riesgo y aprovechar la trazabilidad que ya es propio de un programa de certificaciones, y que esta información fluya al operador, que es quien legalmente tiene responsabilidad frente a la Unión Europea, para facilitarles el proceso. Gracias. De los CBs, que son las entidades que auditan a las organizaciones, se asegura el cumplimiento del estándar y también con la regulación europea. Gracias. Buenos días para todos, un gusto. Catalina Bastidas, soy de Colombia, soy la gerente para calidad de la implementación de Rainforest Alliance, y quiero resaltar dos puntos que mencionó José ahorita, y es uno, es cómo a través de la certificación ya los titulares llevan todo un proceso de mejora continua en el cual ya cumplen con más de 38 requisitos. Y simplemente adicionamos 4 más que son autoseleccionados. Recordemos que nuestra norma es voluntaria, entonces adicionarían esos 4 para cumplimiento con UDR. ¿De qué forma se hace esta verificación? Como nuestro proceso normal de certificación, a través de nuestros entes de certificación, terceras partes que hacen la verificación, y simplemente la modificación serían estos 4 puntos adicionales, estos 4 requisitos adicionales. Por lo tanto, no requiere mayor ni inversión, ni tiempo, o sea, somos facilitadores para que nuestros titulares ya puedan acceder a este cumplimiento con esta verificación con la UDR. También resaltar el segundo punto, y es que Rainforest Alliance es una herramienta y provee los datos para que la cadena de suministro o el operador pueda presentarse a la Unión Europea. Por lo tanto, no somos un cumplimiento directo, pero sí hacemos toda la recolección y recopilación de los datos para que puedan ser presentados de la forma correcta a la Unión Europea. Entonces, facilitamos todos esos procesos para nuestros productores. Gracias. Vemos que realmente, se plantea que hay un alineamiento sobre un trabajo que de alguna manera, digamos, empresas y cooperativas vienen con su proceso de certificación, y que de alguna manera, la palabra es, en teoría, estamos preparados en esos puntos. Le cedo la palabra a Lorenzo Castillo, gerente de la Junta Nacional del Café, para que nos dé sus comentarios, impresiones. Gracias por la invitación y felicitar a la Cámara por su 26 convención, que reúne a diversos actores de la cadena, y hoy abordar un tema de angustia y preocupación en todos los valles cafetaleros. La información que nos comparte Rainforest Alliance, con quien vamos a trabajar en una alianza en San Martín, a partir de la propuesta de cooperación con SECO, ¿no? Seguro que en los próximos días nos vamos a juntar para compartir agendas, nos parece importante. Yo tengo una reflexión que me gustaría que la comunidad cafetalera peruana, la cooperación y las autoridades viéramos, es que todos estos procesos requieren un soporte institucional, y ese soporte institucional en Perú es un gran déficit que tenemos que construir. Colombia, la federación es la que establece la ruta y todo se alinea, y el Estado, en función a lo que hay de operatividad en el mercado, se cuadra detrás de una institución y se construyen alianzas con otras. Quería referir que todo este esquema es muy interesante, pero nuestra preocupación desde los productores, desde las organizaciones, es justamente cómo construir una plataforma, una institucionalidad que nos ayude, porque todos estos procesos tienen que ver con el vacío que hay desde la estructura del Estado. Ayer estuvimos en una reunión con la alta dirección, la nueva dirigencia de la Junta Nacional, y viendo los problemas. Y la debida de la norma europea en nuestro esquema
a tratar el problema desde el 2021-2022. Nos preocupaba desde la Junta Nacional del Café, como siempre en estos procesos el eslabón más débil de la cadena termina asumiendo todos los costos y todos los riesgos. Y ese esquema está en esa ruta. Aquí, como también para el África o para Centroamérica, ¿no? Y nuestra expectativa era cómo de esta normativa que hay en la Unión Europea la convertimos en una oportunidad para la caficultura peruana que nos permita justamente crear un espacio de confianza entre todos los sectores de la cadena, crear una confianza en el Estado, escuche el sector privado y generemos procesos de transparencia a todos los actores y donde busquemos cómo mitigar el daño y el costo al eslabón más débil de la cadena, porque hay además la necesidad de clarificar cuál es el costo que corresponde al eslabón más débil para adecuarse a toda esta normativa. 51% de los ítems que tiene Rainforest son de la estructura del nivel de la cadena, ¿no? Entonces ahí es un tema. Y segundo es que el desafío de Perú no es solamente hoy adecuarse a las normas, sino cómo hacer sostenible la producción y productividad del café peruano. ¿Hemos escuchado alguna propuesta al respecto? ¿Los actores de la cadena? No. Y entonces, por eso es nuestro interés de hagamos una alianza todos, los actores de la cadena, para que este proceso tenga un largo desarrollo con un enfoque de desarrollo de competencias. Una última reflexión es que en este escenario necesitamos la mayor transparencia de la información sobre los procesos. Y en las zonas cafetaleras tenemos 20, 30 ofertas distintas sobre acumulación de la información. Y eso genera preocupaciones y los días, las semanas se van. Hoy día nos ha notificado que 31 de julio tiene, ¿no?, un plazo Rainforest para luego los embarques que están con certificación Rainforest, ¿no?, ya puedan articularse al mercado, cosa que nos parece bien. Sin embargo, certificación Rainforest cubre un espacio, un territorio, y queda la gran inmensa mayoría que tienen que arreglarse. Y una pregunta que quisiera señalar, porque el énfasis, y me parece bien desde la Junta, somos productores organizados, es cómo están viendo para los productores que no están adscritos a la certificación de Rainforest u otras. ¿Cómo es que piensan que se puede resolver, enfrentar y qué costos tiene para este proceso? Y nos interesa estar claros porque en esta sociedad hay una realidad que va más allá de las declaraciones y los manuales. Es que somos muy funcionales en hacer trasvases no transparentes en este proceso, ¿no? Y entonces, y una realidad es que un productor no le vende solo a un acopiador o a un operador. Un productor le vende a 4 o 5 en función al flujo del precio del día, ¿no? Y entonces ahí tenemos un tema de desafío, y eso es lo que queremos que el Estado entienda, nuestra angustia de llegar a tiempo para estos procesos. En otros actores ya los embarques a partir de octubre tienen que estar ordenados a esta normativa de debida diligencia, ¿no? Termino aquí.
Y gracias por la paciencia. Pero resolvamos al final. Y bueno, la empresa, Carlos, ¿qué nos puedes contar de tu visión desde la empresa con estos procesos? Gracias, David. Gracias, José, Catalina. Bueno, y todos los presentes en la Cámara. Desde el punto de vista de la empresa privada, es muy pertinente lo que comenta el señor Lorenzo Castillo. Al final los riesgos y los costos lo termina asumiendo la base productiva, ¿no? Y la base certificada es menos de la mitad de productores. Entonces el costo de evaluar los riesgos, hacer la geolocalización y debida diligencia de mitigación de los riesgos es quién los va a asumir, ¿no? Después de todo, al final el exportador también va a jugar un papel crucial en ese aspecto. Entonces la certificación Rainforest Alliance está muy adelantada en todas las herramientas que nos propone. Sin embargo, siempre quedan esos peros, ¿no? Tenía ahí un par de peros puntuales. Uno es el nivel de documentación que se va a exigir para evidenciar la legalidad de los predios, y otro es yendo a la verificación de productores. Hay muchos que, por ejemplo, dejaron de cultivar el 2012 después de la roya, y eso desde el satélite ya lo ven como un bosque, ¿no? Y cuando están renovando, uno va a hacer la debida diligencia, comprueba efectivamente de que eso ha sido un área de cultivo que prácticamente la están rehabilitando, pero no es una deforestación. Sin embargo, bajo ciertas definiciones de la ONU, eso ya tiene más de 10 años de que el ecosistema se ha recuperado, y ya lo están considerando algunos auditores como un bosque. Entonces, ese era el segundo punto. Y el tercer punto es respecto al 1% de conversión menor. Muchos productores tocan un pedazo para hacer un patio de secado, tocan un pedazo para hacer su planta de beneficio húmedo, y por eso no deberían tampoco quedar fuera, y Rainforest nos daba la posibilidad por eso del 1%, pero ahora, sin embargo, para productores que no han estado certificados después del 2020, o antes del 2020, perdón, va a haber muchos vacíos en ese aspecto, ¿no? Ya no nos van a dejar integrarlos, ¿no? Por ahí quería saber cuál va a ser la posición de Rainforest al respecto. Y eso, ¿no? Y sobre todo, cómo luego estas herramientas se van a poder utilizar también para el grupo de productores que aún no están certificados, ¿no? Porque si bien es cierto, para la certificación Rainforest, uno de los aspectos es la no deforestación desde el 2014. También hay requisitos ambientales productivos que algún productor puede cumplir con la parte ambiental, pero todavía no cumplir con las otras exigencias de Rainforest, y no llegar a ser certificado por lo mismo. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a los dos. Comenzaré con el tema que mencionó Lorenzo sobre la propuesta que estamos trabajando ahora para los titulares no certificados, ¿no? Que pueden ser también una gran mayoría de productores que tal vez requieran de un tipo de apoyo para poder hacer este cumplimiento. Entonces, sí, Rainforest Alliance en estos momentos está desarrollando una nueva propuesta, una nueva herramienta para que estos productores puedan utilizar nuestras plataformas. Pero pues estará saliendo a lo largo de este año, todavía no está terminada, pero es muy importante lo que mencionaste, la cooperación institucional. Creo que es el core de esta nueva propuesta y esta herramienta. Importante pues poder contar con todos los actores. Por ejemplo, en Colombia contamos con la Federación Nacional de Cafeteros también para desarrollar este tipo de propuestas, pilotos, todo eso. Entonces ahí tendremos conversaciones al respecto. Y mencionando los puntos que comentaba Carlos, respecto a los niveles de documentación para la legalidad de los predios, nosotros estamos ahí alineados con lo que solicita la reglamentación, ¿sí?
Estamos trabajando ahorita en una propuesta de contextualización por país para definir cuáles van a ser como esos mínimos documentos legales que vamos a pedir, pero todo es alineado a la reglamentación de la Unión Europea. Lo mismo, el tema de los mapas de riesgos es interesante porque siempre se dice eso sobre los mapas de riesgos, y quiero aclararlo. El mapa de riesgo que Rainforest Alliance genera es una herramienta para que mi auditor, mi tercera parte, vaya y verifique en campo, haga una correcta triangulación y pueda verificar si en efecto hay una deforestación o no. Entonces, el mapa de riesgo simplemente es una herramienta que nos va a servir para comprobarlo. ¿A través de qué? De la auditoría. Y tercero, el tema de la conversión menor. Sí, pues desafortunadamente para la Unión Europea sí hay como cero flexibilidad al respecto. Entonces, si no cumplen con ese tema de la conversión, pues no van a pasar para ellos. Para nosotros podrían continuar. Por eso ahorita mencioné que estos son requisitos autoseleccionados. Si yo como productora tengo mi certificación Rainforest, quiero adicionar mis 4 requisitos, pero no los cumplí, igual puedo continuar con mi certificación, ¿sí? Puedo igual continuar con mi certificación que me va a ayudar a comercializar. Pero para la Unión Europea, sí, lastimosamente, pues no va a cumplir con estos requisitos. Entonces, pues estamos alineados y como ya mencioné anteriormente, pues queremos ser unos facilitadores, tanto para productores y no productores, titulares y no titulares certificados, para que puedan cumplir con la Unión Europea. Y gracias también por el tiempo. Tenemos, como dije, espacio para 3 preguntas puntuales. Señor Navarro 1, ¿quién es el segundo? Buenas. Una pregunta. Hace un par de semanas atrás, la Federación de Café de Colombia anunció que había hecho un embarque de café de prueba certificado EUDR con RFA. ¿Cómo les fue? ¿Cómo fue el trámite? ¿Llegaron a hacer el trámite correctamente? ¿Cómo hizo la aduana? ¿Cómo fueron todos los procesos? Como dicen en mi país, todo bien, todo bien. No, al parecer todo, pues la verificación salió correctamente, fueron auditados por nuestros entes de certificación, se hizo el embarque, se hizo la llegada a la Unión Europea, y por el momento pues creemos que fue un proceso muy fluido, muy coordinado, y estamos bien. Fue nuestro primer embarque. Ya ahorita salió otro también de la India, salió uno también de la Federación de Cafeteros y otro en la India. Buenos días. Mi pregunta va más por el lado del cacao, ¿no? Con toda esta subida de los precios, que en teoría sorprendió a mucha gente, pero mucha gente sí la vio venir, o sea, no fue tan sorpresiva, pero la respuesta a esto, cuando uno, por lo menos yo, hablo con mucha gente de muchos lados de Perú, y básicamente hay mucha preocupación entre productores porque hay como que se ha incrementado la deforestación para sembrar cacao, porque claro, es un gran negocio, es como la fiebre del oro, ¿no? Incluso los procesos de post cosecha se han echado al piso, mucha gente no quiere comprar cacao de post cosecha, bien post cosechado, entonces se está mezclando con el que no tiene post cosecha, o sea, es un verdadero pandemonio. Yo entiendo las intenciones de la Unión Europea, o sea, pero una cosa es Europa y una cosa es Sudamérica o es América, ¿no? Y una cosa es estar en Bruselas en una oficina y una cosa es estar aquí en el campo. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque me parece muy interesante, pero ¿cómo hacen ustedes para garantizar que todo esto que está pasando aquí en el campo, que además, nosotros, incluso procesos que yo creo y espero no estar muy equivocados en desembocar en temas de violencia, ¿cómo van a hacer? O sea, eso no lo cubre una certificación. O sea, ¿qué va a hacer la Unión Europea al respecto y cómo nos puede afectar eso a nosotros de este lado? No, nosotros desde Rainforest Alliance reconocemos todo este tipo de retos y desafíos que se están presentando en estos momentos con esa alta demanda que estás mencionando. Y nosotros dentro de nuestro equipo Rainforest Alliance tenemos varios departamentos y estamos enfocados y volcados totalmente en la contextualización por país. Es por eso que tenemos toda una estrategia ahorita en Perú para visitar cuentas claves, productores, y ver de qué forma pues podemos armonizar un poco más este desafío que tenemos.
Sin embargo, pues nosotros estamos muy alineados es bajo nuestra norma y hacer cumplir los requisitos que están establecidos en nuestros 6 capítulos, donde se comenta toda la parte social, ambiental, de manejo y trazabilidad. Creo que ese es nuestro sistema de aseguramiento y es como nuestra contribución a esos dilemas y problemas que se pueden presentar en cuanto al cumplimiento de la Unión Europea, ¿no? Entonces, facilitamos y con otros mercados, ¿no? Porque nosotros no solamente trabajamos con la Unión Europea, pero sí queremos dejar que los productores tengan esa opción a través de la certificación de su comercialización con un producto de calidad ambiental y sostenible socialmente también. Sí, yo quiero complementar. Aquí hay efectivamente una intención de la Unión Europea de mitigar la deforestación o eliminar la deforestación de aquellos productos que ingresan a la Unión Europea. Sin embargo, pues hay otros mercados, hay un boom ahorita, precisamente el precio del cacao, que hace que se refleje en el incremento de la deforestación en ciertos casos. Aquí hay un tema que sí quiero poner énfasis, es que hay un alcance que tiene Rainforest Alliance dentro de sus estándares. Nosotros no somos una organización que puede estar al tanto también del control de la deforestación. Aquí hay un rol y unas competencias de distintos actores nacionales e instituciones nacionales. Entonces, habría que ver cuáles son esos roles de las instituciones y del gobierno en general para también ayudar a combatir esta situación y mitigar el impacto de la deforestación, incremento de la deforestación a partir de la mejora del precio del cacao. Gracias. Quería hacer como un cierre con 2 aspectos que son fundamentales de los que se ha tratado, ¿verdad? Los procesos de certificación, como hemos visto, generan un montón de información. Una información que parece que va a servir, pero que no necesariamente va de la mano con la información pública. Cuando uno mira la información pública, digamos, no necesariamente cuadra, no necesariamente calza, y no se parece a lo que uno ve en campo. Entonces ahí hay un tema un poco de fondo que lo dijo Lorenzo, ¿verdad? ¿Quién genera, quién gana, qué se hace con esa información? Y el segundo punto, que me parece también, lo dijo Lorenzo, es importante entender de que a veces tenemos muchos supuestos como que un productor lo vende a uno o que todos pueden ser certificados. Entonces, creo que es importante, y para nosotros como Cámara es importante darnos cuenta de que el mercado tiene estas aristas, ¿verdad? Y estas opciones. O sea, es como decir que es certificado igual a cooperativa, tampoco es así. El mercado es amplio, pero digamos, hay que verlo de una manera más amplia. Espero que les haya gustado el panel, a mí me pareció muy interesante. Y felicito a Rainforest porque parece que la tenían preparada. Y nada, les pido un aplauso para nuestros expositores, para los panelistas. Les invito a que tomen una foto, por favor, Lorenzo, Catalina.